Bueno, entonces buenas noches y bienvenidos todos. Vamos a dar inicio ahora a la primera revisión ya del material del ANCA y queremos revisar algunos, algunas temáticas que se tocan en la guía de estudio. Entonces, las preguntas de los asistentes médicos en el examen sobre anatomía y fisiología requieren de ustedes un conocimiento muy básico de las partes del cuerpo humano y funciones de los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Así que les voy a proveer esta noche una descripción bastante general, conceptos que deben de entender, son generales, y cualquier información adicional a estos conceptos lo pueden obtener de la guía de estudio o me lo preguntan a mí en el transcurso de estas semanas para volverlo a hacer. Pero voy a tratar de cumplirles esa directiva que da la guía. Primero vamos a hablar un poquito sobre lo que son algunos términos médicos de partes del cuerpo y regiones del cuerpo. Así tenemos que, por ejemplo, en este dibujo de la derecha, tenemos acá, vemos que en un esqueleto parado y en la parte media está un poco más oscuro el color, es lo que se conoce como la parte axial, que es la parte del eje del cuerpo donde está en línea recta, tenemos lo que es la cabeza, la columna y las partes que se unen a estas zonas, ¿verdad? Aquí tenemos la parte del tórax que se unen los miembros superiores e inferiores y otra porción también importante es la parte de la pelvis o la cadera. Entonces, en esta región media es que donde vamos a tener las cavidades y cavidades son aquellos espacios que tienen líquido y además contienen órganos que son importantes para la vida. Así que estas cavidades muchas veces protegen al órgano y también le permiten moverse en algunos casos y expandirse también. Vamos a ver cuáles son esos, porque por ejemplo la cavidad craneal le permite al cerebro estar ahí protegido, moverse, pero es un espacio bastante cerrada la cavidad craneana, o sea, no permite mucha expansión, excepto en la parte del niño y aquel que está en crecimiento. Ya en el adulto un poquito más fijo el espacio. Entonces, las cavidades principales en esta zona axial o eje las dividimos en dorsales y ventrales. Dorsales son aquellas áreas que son atrás, posteriores, en la parte de atrás. Y las áreas ventrales son en las partes anteriores o del frente. Así se entiende. Ventral anterior, frontal, dorsal posterior y atrás. Veamos las cavidades que están ahí. Por ejemplo, en la cavidad dorsal, que es la parte de atrás, tenemos lo que es el cerebro, como la cavidad craneal, que es la que protege el cerebro, y la cavidad vertebral acá, que es el que protege a la médula. Veamos que estas estructuras, los dos órganos, el cerebro y la columna, la médula, están protegidas por hueso. Ahí tenemos que el cerebro lo protege el cráneo, protege al cerebro, y en la columna vertebral tenemos las distintas vértebras que tenemos, cervicales, torácicas, dependiendo de la zona, lumbares, sacras. Entonces, protegen a estas estructuras muy importantes. Luego, en la parte ventral o anterior, van a ver ustedes que tenemos estas zonas. Por ejemplo, tenemos la cavidad ventral torácica, que sería esta. Y tenemos la cavidad abdominopélvica, que es esta acá. Si ustedes ven, la cavidad torácica es la que tiene a los pulmones, al corazón, al esófago y la tráquea. Acá tenemos el corazón, acá en esta parte verde, los dos pulmones, estas zonas celestes,
Y en la zona acá de en medio, el mediastino, ahí tenemos al esófago y la tráquea. Acá. Esa es la cavidad torácica. Luego en la cavidad abdominopélvica, que es un poquito inferior acá, si ustedes ven, la división física es el diafragma, que es un músculo que funciona como también para la respiración, nos ayuda a la respiración, pero también es un músculo que separa físicamente las dos cavidades, torácica y abdominopélvica. En la cavidad abdominopélvica, que acá se ve como en color amarillo, mostaza y un poquito anaranjado acá al fondo. Esta cavidad es la que tiene al estómago, a los intestinos gruesos y delgados. Tenemos al hígado, a la vesícula, al vaso, a los riñones y también tenemos al páncreas en esa zona. Entonces ustedes ven, hay varias estructuras ahí muy importantes. Entonces, para hacer un poquito ya el resumen de estas cavidades, acá lo tiene. Entonces dijimos dorsales, cavidad craneal y vertebral, y anterior, cavidad torácica y abdominopélvica. Ahora, para hacer un poquito más de anatomía descriptiva, que es una zona de la anatomía que nos orienta las partes de distintas localizaciones de órganos y puntos de interés en el cuerpo. Acá tenemos, por ejemplo, la cavidad abdominopélvica se puede dividir en cuadrantes. Entonces, cada cuadrante más o menos tiene un 25% de del contenido total abdominopélvico. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Se traza una línea imaginaria en la parte axial que dijimos, medio, acá, que viene desde arriba hasta que llega a la pelvis y la pasa. Luego trazamos una línea de izquierda a derecha que pasa por el ombligo acá. Sería como una cruz, que ustedes hicieran una cruz. Y eso nos divide la cavidad abdominopélvica en cuadrantes o 25% cada uno. Entonces tenemos los cuadrantes superiores que llevan la letra U, porque en inglés upper, y los cuadrantes inferiores sería la letra L, sería por lower. Entonces tenemos superiores derechos, inferiores derechos, superiores izquierdos e inferiores izquierdos. Entonces esta es una forma de dividir la cavidad abdominopélvica en cuadrantes. Para ser un poquito más exacto en los puntos que queremos describir, la cavidad abdominopélvica se puede dividir en segmentos. Acá, si ustedes ven, ya son no 4, sino son 9. ¿Y cómo lo dividimos? Entonces trazamos una línea imaginaria que viene de la línea de la clavicular media, todo para abajo, derecha, clavicular media izquierda, todo para abajo acá. Por el reborde de la costilla, el borde inferior de la costilla, de izquierda a derecha. Luego acá tenemos también, pasa más o menos a lo que es la altura del ombligo también, de izquierda a derecha, todo para un lado. Ahí tenemos ya las líneas que nos delimitan. Si ustedes ven, se hacen distintos segmentos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos segmentos superiores también, e inferiores y medios. Los segmentos, por ejemplo, superiores, que son estos que están cerca de los rebordes de las costillas, tenemos el derecho acá e izquierdo, que se conocen como hipocondrios o subcostales, también es otro nombre que se acepta como correcto, subcostal o hipocondríaco. Luego tenemos la región entre los dos subcostales de izquierdo y derecho, se llama epigástrica, que es una región, un segmento superior, donde se encuentra gran parte del hígado y del estómago, una porción del estómago. Luego tenemos las regiones lumbares, acá, que son segmentos medios, pero laterales. Acá tenemos, ellos se encuentran a la altura de las vértebras lumbares, de ahí viene su nombre. Entonces tenemos izquierdos y derechos. Luego tenemos la región umbilical o segmento umbilical, que es aquel que se encuentra entre las dos regiones lumbares. Y
Si ustedes ven, por acá puede ser que esté el ombligo. Un poquito por arriba del ombligo está esa región. Luego tenemos las regiones inguinales o ilíacas, derechas e izquierdas, que son segmentos inferiores. Y luego tenemos la región entre las dos regiones ilíacas, que se llama región hipogástrica, que está un poquito por abajo, bueno, está abajo, inferior a la región umbilical. ¿Para qué nos sirve esto? Para ubicar posiciones de órganos más puntuales. Por ejemplo, podemos decir por dónde pasan para darles un ejemplo, dónde pasan los uréteres, que vendrían por las regiones lumbares izquierdas y derechas. Dónde podemos encontrar la apéndice, que podría estar por acá, la región derecha ilíaca o inguinal. La vejiga urinaria se encuentra en la región hipogástrica, el útero de las mujeres y así. Porciones del hígado, podemos decir que una porción del hígado está en la región epigástrica y otra en la región subcostal derecha. El vaso lo tenemos acá en la región subcostal izquierda y una pequeña porción en la parte superior región lumbar izquierda. Esto es más para hacer como delimitar posiciones de órganos de interés que queremos describir o lesiones que queremos mostrar. Ahora, vamos a mover un poquito a lo que es la química de la vida. Acá esto se conoce, si ustedes ven, lo voy a hacer bien, una descripción bastante general porque básicamente aquí lo que se habla, que ustedes conozcan lo que son las macromoléculas, así que se conoce como macromoléculas, que son compuestos grandes que se obtienen de la alimentación. Básicamente la macromolécula viene en la comida que nosotros ingerimos a diario y que se desintegra bastante durante la digestión que comienza en nuestra boca cuando masticamos. Entonces estas macromoléculas casi siempre ellas terminan desglosándose en pequeñas o partes simples que son, por ejemplo, los carbohidratos tienen azúcares simples que puede ser como la glucosa, la fructosa. Esa es parte de la bioquímica de nuestra vida. Ahí tenemos, por ejemplo, carbohidratos. Ahí están las azúcares simples y los azúcares más compuestos, como puede ser el glicógeno que se almacena en el hígado, en los músculos. También hay otros tipos de carbohidratos más complejos, pero estos son más relacionados a las plantas, que son los almidones, starch, que los vamos a encontrar en pastas, son carbohidratos. Ahora, los lípidos son grasas. Las grasas vienen en distintas presentaciones. Tenemos ácidos grasos, triglicéridos. Hay también, que son la forma más eficiente de almacenar energía, porque si comparamos el almacenaje de energía de una grasa que nos puede dar por gramo 9 unidades de energía, en comparación a un carbohidrato y proteína que nos dan solo 4. Entonces es más eficiente la grasa, pero el problema con la grasa es que es difícil de deshacerse de ella, de metabolizarla. Entonces puede tener uno mucha grasa y estar con bastante energía almacenada en caso la necesitemos, pero si no la usamos, deshacernos de ella es bien difícil. Entonces es eficiencia en almacenaje, pero dificultad en deshacerse de ella. Ahí tenemos las mantequillas, las cremas, las margarinas que se usan a veces para untar en los panes y todos los tipos de aceites que se usan para cocina. Los fosfolípidos también son derivados de las grasas, pero son ya unidades más compuestas porque tenemos la parte de ácidos grasos. El fosfolípido tiene dos ácidos grasos y otro núcleo que lleva fosfato o fósforo. Y es un compuesto muy importante de las membranas de la célula. Más que todo, las membranas de la célula son hechas de fosfolípidos. Luego tenemos los esteroides, que también son grasas, pero tienen una característica en el tipo de
de anillo. Por ejemplo, los colesteroles son carbonos de o sea, son anillos, perdón, de 4 carbonos. Y casi todos los esteroides son derivados del colesterol, que es estos anillos de 4 carbonos. Luego tenemos las proteínas, que son aminoácidos. Las unidades básicas de las proteínas son aminoácidos. Y nos sirven también, las proteínas son conocidas como los caballos de batalla, porque son las que más usa el cuerpo para hacer cosas. Son multitareas. Proteínas tenemos en enzimas, pueden ser enzimas, son hormonas, están presentes en las células como puertas de la célula. Es un sinfín de anticuerpos, son proteínas. Esto es el caballito de batalla del cuerpo, proteína. Luego tenemos los ácidos nucleicos, que también son células de la vida, células de componentes orgánicos, pero no se usan para hacer energía, sino que más bien se usan para la parte genética, ADN y RNA. Ahí nunca los vamos a usar para dar ATP, para darnos ATP, sino que son ADN y RNA. Ahora, veamos lo que son los componentes de la célula así a grandes rasgos. La teoría de la célula dice, en biología es como algo que se respeta mucho, la teoría celular, es un fundamento de la biología contemporánea, y es porque se entiende que toda célula procede de otra célula y que todos los organismos, por el más simple organismo, está formado por al menos una célula. Entonces la célula es como el inicio de cualquier organismo viviente. Entonces la composición celular entiende entonces que la célula es la unidad básica de nuestra vida, las más pequeñas, que pueden tener funciones que ya son conocidas, como puede ser reacción, sensibilidad, metabolismo, produce energía y la ocupa, todo esto se reproduce, todo esto son características de las células que ya son como dogmas. Entonces todos los organismos están compuestos de células. La célula más genérica o más es, por ejemplo, las células se pueden clasificar en dos grupos. No voy a hablar de ellos porque sería extenderme mucho, pero solo para información les voy a dar esto. Procariotas, así la mencionan los libros de biología, y las eucariotas. Entonces, en este caso, yo voy a hablar de las que son las células eucarióticas, que son aquellas células, como ven en esta fotografía acá, son células que tienen núcleo y adentro del núcleo está el ADN. Esa es una célula eucariota. Entonces, vamos a ver algunas estructuras de interés que ustedes deben de conocer. Por ejemplo, la membrana celular. Vamos a ver dónde está por acá. La ubicamos. Membrana celular, que sería esta parte amarilla acá. Acá. Membrana celular. Esta es una membrana delgada, como lo dije, hecha de fosfolípidos, de doble línea de fosfolípidos, que funciona como una forma de barrera protectora. Luego tenemos el citoplasma, que está aquí abajo, lo dice citoplasma. Es la parte interna de la célula donde tenemos todas estas estructuras que están adentro de la célula que funcionan de diferente manera. Entonces, es como el medio ambiente donde ellas se mueven. Es un fluido, como forma de gel. Luego tenemos los organeles, que son todas aquellas estructuras que tienen una función específica dentro de ellas. Conozcamos algunas. Por ejemplo, tenemos los ribosomas acá, que son aquellas estructuras que nos hacen producen ellas proteínas, los ribosomas. Luego tenemos acá abajo, mitocondrias, que son aquellas organeles que producen energía para la célula. Energía de consumo local, no se exporta a otra célula, ¿no? Lo que se consume interno, la mitocondria. Luego tenemos los retículos endoplásmicos, que pueden ser lisos y rugosos. Estos son también
estructuras como formas de canales por donde se mueven proteínas y algunas veces ahí tienen impregnadas ellas unos ribosomas que también producen proteínas y las terminan de formar en forma un poquito más compleja, las alteran y las van haciendo más complejas. Luego tenemos el aparato de Golgi acá, que es un aparato que funciona como que empaca, prepara las proteínas producidas en los retículos endoplásmicos y muchas veces las manda fuera de la célula. Primero las mueve dentro de unas vesículas, como que son sacos, y las lleva hasta la membrana celular y ahí las libera, las exporta. Luego tenemos la lisosoma, que aquí arriba dice lisosoma. Estas son como vesículas digestivas que degradan material como de desecho o partículas que ya no sirven adentro. Y por último tenemos el núcleo, que es esta parte central acá, que es donde se encuentra el ADN, que es donde están los códigos genéticos de la vida. Actualmente ya se sabe que el genoma humano adentro del núcleo tiene 23.000 genes. O sea, ya eso ya se sabe, ya desde más o menos eh, del 86 por acá. Estamos hablando de unos 25 años que ya se sabe eso. Entonces es un dato que cambió la biología como ciencia. Acá les muestro otra cosa. Ahora veamos a un nivel más superior a una célula. ¿Va? Ya son como más complejos. Células se agrupan para ayudarse y tener una función. Entonces ya cuando se agrupan células se llaman tejidos. Cuando se agrupan tejidos se llaman órganos. Diferente órgano tiene diferentes tejidos, dos o más tejidos. Entonces puede ser muscular, nervioso, epitelial, conectivo. Cuando ya se agrupan órganos con funciones similares ya se conocen como sistemas de órganos. Entonces en nuestro cuerpo tenemos 11 sistemas de órganos que vamos a ir hablando de ellos así de forma bien general, sin entrar en muchos detalles, pero algunas cosas es bueno recalcarlas de cada uno. Vamos a hablar, por ejemplo, acá tienen 5 sistemas frente a ustedes. Por ejemplo, tenemos el sistema a la de izquierda. Vamos a empezar por los de la izquierda en su pantalla, que ese sería el sistema integumentario que se conoce. Este sistema incluye a la piel, al cabello y a las uñas. Y básicamente es un sistema que tiene como función protegernos. La piel nos protege del medio ambiente, del sol, del frío, del calor. También nos regula la temperatura, nos produce vitamina D. Es un sistema muy importante. Nos ayuda a retener agua en nuestro cuerpo. El sistema esquelético y muscular casi siempre se agrupa como músculo esquelético porque funcionan juntos. El muscular, por ejemplo, nos ayuda a movernos, que el cuerpo se mueva a través de contracción de músculos que están adheridos o pegados a huesos. Y a nivel de una articulación, que es una parte móvil en ángulo, por contracción se produce una flexión o una extensión. Entonces los órganos ahí son los músculos, los huesos, las articulaciones, los ligamentos, los tendones, son parte del sistema músculo-esquelético. El hueso también es importante, es donde nos da apoyo al cuerpo, también es una fuente de almacenaje de sales como son calcio, fosfato, iones de fosfato, de calcio. También nos produce células rojas, ahí se produce en la médula roja de los huesos largos, se producen glóbulos rojos y blancos. Luego tenemos el sistema nervioso, que es un sistema muy importante, ya que es el sistema que nos conecta con el medio exterior e interior a través de receptores. Nosotros tenemos receptores en la piel, en los ojos, todo eso. Y también tenemos receptores internos que nos ayudan a través de receptores químicos, detectamos si hay cambios en los pH, de receptores de presión, detectamos si la presión se sube, se baja. Es un sistema muy importante.
Y también ahí están incluidos los sentidos, que ahí está la vista, el oído, el olfato, el sabor y el equilibrio. Son algunos de los sentidos que tenemos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ya voy a hablar más adelante en detalle de ellos. No me voy a detener mucho porque de este voy a hablar un poquito después. Luego tenemos el sistema endocrino, que es un sistema importante también, un regulador a través de hormonas en el cuerpo. Estas hormonas afectan a las células, el accionar de la célula. ¿Qué hace una célula? En el cuerpo, muchas veces la hormona le manda un mensaje. El mensaje de la hormona se tarda más en llegar porque tiene que usar la sangre para movilizarse. Y el efecto también lo logra más lento, pero el efecto es más prolongado. El sistema nervioso es rápido porque es un estímulo eléctrico, pero el efecto es breve. Esa es la diferencia entre endocrino y nervioso. Tenemos muchas glándulas en el cuerpo, como pueden ver acá, la lista es larga. Son como 11 glándulas. Tenemos la pineal, el hipotálamo, pituitaria, tiroides, timo, adrenal, páncreas y las gónadas, que son los ovarios y los testículos. También hay algunas áreas del cuerpo que producen hormonas, pero no son como órganos primarios. Así tenemos, por ejemplo, el riñón produce eritropoyetina, que es una hormona. En las células grasas producen otra hormona que se llama leptín, que sirve como para darnos una sensación de saciedad, de llenura. Entonces, son otros espacios donde se producen hormonas. Luego tenemos el sistema cardiovascular, también no voy a hablar mucho de él porque me voy a detener más tarde a hablar de él. Me lo voy a saltar ahorita. Luego tenemos el sistema linfático, que es un sistema también muy importante, ya que transporta la linfa, que es el exceso del líquido intersticial que se conoce, el líquido que está en medio de las células. Cualquier exceso de producción, el sistema linfático lo drena y lo mueve de regreso a la circulación general. Ahí también se transportan eh, glóbulos blancos en la linfa y tienen unos órganos que se llaman órganos primarios linfáticos. Ahí tenemos el vaso, el timo. También tenemos órganos secundarios, que ahí están los nódulos linfáticos, los ductos linfáticos, los vasos linfáticos, los adenoides en la parte de la garganta, las amígdalas son del sistema linfático. Luego tenemos el sistema respiratorio, que está acá, que también es importante porque nos ayuda al movimiento de aire y de gases. Ahí está el transporte de oxígeno, dióxido de carbono, y eso es la parte bien importante porque es la que nos moviliza dióxido de carbono fuera del cuerpo e introduce oxígeno al cuerpo a nivel de los alvéolos en nuestros pulmones, en los capilares alveolares. Luego tenemos el sistema digestivo, un sistema que básicamente nos ayuda a la absorción de nutrientes, de lo que estamos hablando de las macromoléculas que les dije hace un momento, que les dije carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, que se necesitan en grandes cantidades. Hay otros también que se llaman micronutrientes que se necesitan en menos cantidad. También se absorben a través del sistema digestivo. Ahí están las vitaminas, que son de menor cantidad. Vitaminas y algunos electrolitos y unos iones. Ahí tenemos todo el sistema digestivo que empieza en la boca y va por todo el tracto. Luego tenemos los sistemas urinarios. Ya de este también les voy a hablar un poquito más adelante, que nos ayuda a la eliminación de desechos, nos ayuda también al balance de fluidos. Luego les hablo de los órganos. Y por último tenemos lo que son los órganos reproductivos, que son aquellos que tienen varias funciones. Algunos de ellos tienen una función, por ejemplo, de endocrina, porque producen testosterona en el hombre, los testículos, progesterona y estrógeno en las mujeres, pero también nos sirven para la reproducción, para que podamos tener hijos. Entonces, son las gónadas de nuestro cuerpo. Y los órganos acá se ven. Véanlos aquí.
Está el útero, los ovarios, la vagina, los tubos de falopio, todo esto. Y en el nombre del testículo, ductos deferentes, o sea, son estructuras externas e internas. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de lo que, de algunos órganos, no muchos, puntuales. Por ejemplo, hay que demostrar para el examen hay que mostrar un poco de conocimiento del sistema urinario, del sistema de colección. Entonces, el sistema urinario dijimos que era aquel que es responsable de remover desechos que vienen del producto de las células a través de filtración de sangre en unas áreas del riñón que ya se las voy a mostrar que se llaman glomérulos. Este sistema también lo conocen como sistema renal por el riñón. Los órganos de este sistema son, acá se los pongo en cuadritos rojos. En la parte superior tenemos dos riñones, que son los órganos donde se filtra la sangre, que están en la región lumbar. Son izquierdo y derecho. Luego tenemos los nefrones, que ya se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que es el lugar microscópico donde se filtra físicamente la sangre y se produce un microfiltrado de plasma, que es el que sale como orina. Luego tenemos los uréteres, que son los tubos colectores de la orina y la llevan hasta la vejiga urinaria en la parte inferior. La vejiga urinaria no es más que un sistema de reservorio que almacena orina hasta el momento en que se va la persona físicamente a vaciarla. Luego tenemos la uretra, que es un sistema excretor que mueve la orina de la vejiga urinaria hacia el exterior. Esos son los órganos del sistema urinario. El sistema urinario es un sistema que es bien propenso a ser golpeado por varias enfermedades. Ahí tenemos, por ejemplo, la diabetes, lo afecta. Pacientes diabéticos que no controlan bien su diabetes salen afectados a largo plazo. También la hipertensión arterial afecta a los riñones y pueden salir lesionados a largo plazo. Pero también existen fallas agudas, fallas súbitas de la función del riñón, como pueden ser por traumas, quemaduras severas, hemorragias, reacciones alérgicas, abuso de alcohol. Hay un montón de cosas que pueden echar a perder un riñón de forma aguda. Y las fallas crónicas, que son condiciones que se va perdiendo progresivamente, lentamente, la función del riñón. O sea, crónico significa que va lento, no es rápido. Pero al final el desenlace es el mismo. Probablemente la persona se tenga que ver forzada a usar como una máquina de estas, de hemodiálisis o diálisis. Veamos otros sistemas de interés que hay que conocer, otros sistemas que son necesarios para hacer colección. Tenemos el sistema integumentarios que lo habíamos mencionado, que es la piel, el pelo y las uñas. Entonces, la piel es considerado como un órgano, el más grande de nuestro cuerpo. Nos protege, dijimos, contra el medio ambiente, pero también nos ayuda a regular la temperatura, nos ayuda a tener sentidos de tacto, presión, frío, calor, vibración. Es bien importante la piel, no solamente la protección contra el sol. Luego vemos que tiene dos capas acá que les voy a mostrar. Tenemos la epidermis y tenemos la dermis. La epidermis es la parte más superficial, que está hecha de varias capas de células, que son las más superficiales, son a prueba de agua, porque se impregnan de un lípido, de queratina, de una proteína, pero también hay aceites en la superficie de la piel que la hacen impermeable. Entonces, eso es la parte bien delgadita de la superficial de la piel, de milímetros de espesor. Luego tenemos la parte más ancha, que se llama dermis, es donde están los vasos sanguíneos, los folículos de los cabellos, las glándulas sudorosas, sebáceas, las terminaciones nerviosas, los receptores. Entonces esta consiste de dos capas y si
Una herida sangra, quiere decir que la herida llegó por lo menos hasta la dermis, porque ahí están los capilares que van a hacer que la sangre se vea. Lo tenemos abajo de eso, el tejido graso o subcutáneo, que está en la que se conoce como hipodermis, un poquito más abajo. Acá les muestro algunas fotografías, unos dibujos que son lesiones. Si ustedes ven estas lesiones son bastante parecidas. Lo que cambian ellos a veces son las profundidades o los contenidos de ellas. Por ejemplo, tenemos acá es una masa sólida de células, tumores, tenemos nódulos que son también elevaciones sólidas de 0,5. Tienen medidas. Si es más de 1 centímetro, ahí se llama tumor. Luego están las placas, las vesículas, que son como ampollas pequeñas. Una bula es una ampolla grande, una pústula es una ampolla que contiene pus. Y así, fisuras, cortes en las pieles, úlceras, pérdida de continuidad en la piel, destrucción completa de la epidermis, escaras, atrofias. Todas estas son descripciones de lesiones primarias de la piel. Ahora, quemaduras también puede ser quemaduras en la piel por químico, por sol, por electricidad y dependiendo del daño que le ocasione el agente, así se clasifican. Por ejemplo, las superficiales son grado 1, las intermedias grado 2, cuando ya hay presencia de una ampolla, un blister en inglés, y a las más severas, que son las grado 3, 4, que son lesiones que pueden llegar todo el espesor de la piel, hasta dañar músculo o hasta parar hasta hueso, que pueden ser las eléctricas. Ahora veamos acá lo que son los huesos. Veamos un poquito de los huesos. Vamos a ver que los huesos en el cuerpo, como dijimos, nos ayuda a darnos forma. Y acá en este lado izquierdo, vean, tenemos esqueletos axiales. Ya lo habíamos mencionado al principio, que era axial en el eje del centro. Y lo que se le pega al eje se llama pendicular. Acá. Y luego tenemos la clasificación de los huesos, que los huesos se clasifican básicamente por su forma, por su longitud y su ancho. Por ejemplo, tenemos estos huesos largos, que es una clasificación aceptada en anatomía y fisiología, que es, por ejemplo, el hueso largo es aquel que es más largo que ancho. Ejemplos que les podría dar son el húmero, el fémur y los del antebrazo acá, el radio, ulnas, tibias, todos esos son largos. Luego los huesos cortos son más anchos que largos. Ejemplos tenemos los de la mano, acá, los carpales. En el pie tenemos los tarsos, tarsales. Luego tenemos huesos planos, como este que está acá. El hueso plano es un hueso que es bien delgado y sirve muchas veces para que se agreguen a él músculos. Ahí tenemos, por ejemplo, en la parte anterior el esternón, que es un hueso que se usa, por ejemplo, para cuando se da CPR, la presión en el corazón, se presiona el esternón. Tenemos también la escápula en la espalda. Y luego tenemos huesos irregulares, que son estos que están acá, que son huesos que no se pueden clasificar ni como largo, ni como corto, ni como plano, ni como sesamoide. Entonces son irregulares. El mejor ejemplo, las vértebras que están en la espalda, que son categoría irregular. Entonces ellos no casan en ninguna categoría. Hay algunas enfermedades que afectan a estos sistemas, muchas de ellas. En esta fotografía que les pongo acá, tenemos artritis reumatoidea, que son formas crónicas de artritis que son inflamatorias y afectan casi siempre a pequeñas articulaciones, como son de la mano, dedos. Y también hay otras que se llaman, por ejemplo, osteoartritis, que son enfermedades también de las articulaciones degenerativas. Y esta que está acá, que es muy obvia, ¿verdad? Se puede ver la fractura de la pierna, la fractura completa de los dos huesos, de la tibia y la fíbula, en forma diagonal. Luego del sistema muscular, acordémonos que el sistema muscular tenemos tres tipos de músculo. El cardíaco, que solamente lo encontramos en el corazón, acá está el dibujito. Tenemos el músculo liso, que es aquel músculo involuntario que lo encontramos en órganos huecos, arterias, en venas.
en conductos que poseen esfínteres, por ejemplo, los conductos de la vesícula, todo eso tienen musculatura lisa. Luego los esqueléticos, que son aquellas musculaturas voluntarias, estriadas, como esta que está acá. Entonces, el esquelético es el estriado, voluntario, el liso dijimos que era involuntario y no estriado, y el cardíaco es involuntario y estriado. Solo se encuentra en el corazón. Algunas acciones de movimientos musculares, ahí les pongo unos dibujitos. Tenemos, por ejemplo, al lado izquierdo, todo al lado izquierdo, vean para acá. Tenemos flexiones y extensiones. Flexiones son aquellos movimientos que disminuyen el ángulo de la articulación. Acá se ve la flexión de la rodilla. Solamente tiene flexión y extensión la rodilla. Luego tenemos la hiperextensión, dorsiflexión, que por ejemplo en el pie, acá, lado derecho. Tenemos la dorsiflexión, que es poner el dedo gordo hacia abajo. Acá, dorsiflexión. La flexión plantar, el dedo gordo hacia arriba. Como que alguien caminara en los talones, está el pie en dorsiflexión. Caminando en puntitas, como las balletistas, flexión plantar. Luego tenemos movimientos de acá, lado izquierdo, otra vez. Tenemos movimientos de abducción o mover la parte del cuerpo alejándose de la línea media, como esta acá. Abducción, para acá. Y lo tenemos regresando, se llama aducción, hacia la línea media. También hay movimientos de rotación, como lo ven acá, movimiento de rotación de la cabeza, como que estuvieran diciendo no, de izquierda a derecha. Movimientos de rotación. También tenemos movimientos en círculos. Tenemos también en la mano, veamos, creo que es la siguiente diapositiva. Oh, ¿dónde estaba eso de la pronación? Y se me escapó esa diapositiva. Bueno, tenemos los movimientos de pronación y supinación, que son movimientos, oh, acá están, los movimientos de la mano, que por ejemplo la mano hacia abajo es pronación y la palma de la mano hacia arriba sería supinación. También tenemos movimientos de lo que es la mandíbula, como puede ser cualquier parte del cuerpo. Como si es movimiento hacia la parte posterior, se llama retracción. Hacia la parte anterior, protracción. Acá lo están viendo. Protracción adelante, retracción hacia atrás. Luego tenemos movimientos de elevación, que es como levantar una parte de un cuerpo. Que sería acá, se ve también el ejemplo con lo que es la mandíbula. Hacia arriba, hacia abajo. Son movimientos por la acción de un músculo. Enfermedades tenemos estas, que son, hay muchas, pero yo les puse acá esta de botulismo, fibromialgia, también que se ve mucho en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, la fibromialgia se ve mucho. Tenemos las distrofias musculares y estenias gravis. Del sistema nervioso, vamos a ver que lo divide la anatomía en central y periférico. Central son lo que dijimos, aquellas cavidades donde están protegidas por hueso, que ya la habíamos nombrado. Cavidad craneal, cavidad espinal, cerebro y médula, esas son centrales. Y todo lo que está fuera de los huesos, protegido de huesos, son los periféricos, son los nervios. La gente dice nervios, son los sistemas periféricos, los nervios. Esta es una estructura básica, una célula nerviosa que se conoce como neurona. Y la neurona tenemos tipos de neuronas por su función. Hay neuronas que son receptoras porque reciben sensaciones, otras que conectan y otras que son motoras porque traen el mensaje del cerebro que la orden es mover algo. Y donde llegan ellas puede ser un músculo o una glándula. Aquí ven la estructura básica de una neurona, acá. Esta zona acá es el cuerpo, donde está el núcleo. Estas estructuras como en forma de extensiones se llaman dendritas. Y la parte como que fuera una cola acá es el axón por donde se transmite el impulso alejándose de lo que es el cuerpo. Acá.
Algunas enfermedades del sistema nervioso, como ustedes ven, son, algunas son muy conocidas, como por ejemplo la enfermedad esta de Alzheimer, que es una enfermedad progresiva, degenerativa del cerebro. Se asocia mucho a lo que es la memoria, deterioro progresivo de la memoria, de la parte analítica, abstracta, razonamiento y pensamiento de una persona. Hay Alzheimer que son bien rápidos en la evolución, caminan rápido y el deterioro es de un año a otro bien visible. Otras personas que lo llevan más lento, pero el deterioro se va viendo más. El medicamento que se les da a ellos, si se les da todos los días y está con un buen control, se logra enlentecer el avance de la enfermedad. Una persona que probablemente iba a tener un deterioro rápido en un año, con tratamiento, no lo van a curar, pero se hace una función de la persona prolongada. Puede que la persona sea más funcional, más larga, pero hay que ir mucha atención en el cumplimiento del tratamiento. Básicamente es un deterioro que tiene que ver también con la que es el consumo de la materia blanca acá. Si ustedes la ven, el cerebro se ve como que sea chiquito, como que se encoge. Los ventrículos acá se ven más visibles. Acá, ventrículos laterales que están asociados a la cantidad de líquido cerebroespinal. Bueno, les voy a mencionar otras enfermedades que no están en la diapositiva acá. Para algunas tenemos las enfermedades de Bell, que son eh, parálisis faciales, que son básicamente desviación de los rasgos faciales. Probablemente ustedes lo han visto en algún paciente o amigo que le da, son temporales, se recupera la persona. Epilepsia son otras anormalías del sistema nervioso que son básicamente disrupción de los signos eléctricos en el cerebro por focos ectópicos. Enfermedades infecciosas o virales, bacterianas, puede ser meningitis, la enfermedad de esclerosis múltiple, que es una enfermedad crónica del sistema nervioso central, que está asociado a la protección a la capa de mielina en los axones. Entonces, ustedes ven, esto es bien amplio. He tratado de cubrirle las cosas más importantes que podrían preguntarse en el examen. Vamos a hacer la pausa acá y luego vamos a ¿Cómo retomarlo no? con sistema circulatorio. Ok, profesor, cómo no. Regresaremos a la